Hola, buenas noches mis amados hermanos, qué gusto saludarles otra vez. El día de hoy, jueves, vamos a tener nuestro culto de entre semana y para eso vamos a levantarnos en oración. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos ministre esta tarde noche y que su Espíritu Santo nos guíe a la verdad y a la justicia a la que hemos sido llamados. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque hasta este momento, Señor, te ha placido mantenernos con bien. Te rogamos, Padre, que por tu Espíritu Santo, Señor, nos guíes a la verdad y a la justicia a la que hemos sido llamados. Y en este momento, Señor, queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón para, Padre, escuchar tu bendita palabra. Y en el nombre de Jesús, bendito Rey, queremos rogarte que esta palabra venga a ser el efecto por lo cual tú la has enviado a nuestras vidas. Queremos seguir aprendiendo acerca de la guerra espiritual. Sabemos que es un tema muy importante para todos nosotros porque de alguna manera tú has decidido que nosotros cada día comprendamos más acerca de esta guerra y tener nosotros las armas y todo lo que tú nos has dado para defendernos y para atacar al enemigo, Señor. En el nombre de Jesús nosotros declaramos que no tiene parte ni suerte Satanás ya en nuestras vidas y que tú nos has dado la victoria. En este momento, Señor, te ruego que bendigas la vida de mis hermanos a través de tu palabra y que sea de mucha bendición esta noche. A ti damos la gloria, la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de ser exaltado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a tomar este espacio y yo les ruego que pongan atención, que en este momento decidan recibir de parte de Dios esta enseñanza para efecto de que podamos tener nosotros la capacidad no solamente de defendernos, sino también de atacarnos. Pero hoy nos atañe el tema respecto a la guerra espiritual que hemos estado viendo y vamos a ver el tema específico de las armas defensivas. Y vamos a declarar el versículo clave para poder nosotros tomar esta enseñanza. Y vamos allá a la palabra de Dios en Efesios 6:11, que dice a la letra: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pues bien, este versículo nos da una enseñanza muy fuerte respecto a lo que tenemos que tener, vestirnos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas, contra los embates que el enemigo quiere hacer a nuestras vidas. Y para esto pues vamos a seguir viendo lo que son las estrategias defensivas. Se recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo acerca de las estrategias. Pues bien, la Biblia nos enseña las siguientes acciones defensivas que debemos tomar como creyentes en Cristo. Primero es someternos y resistir. Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y debemos aquí notar el orden de este versículo. El Espíritu Santo inspiró al escritor de la carta de Santiago para precisamente ponerlo en un orden muy particular. Este versículo nos enseña que primero debemos someternos y después resistir. Muchas personas, desgraciadamente, ya hermanos en la fe, tristemente, omiten el primer paso, que es el de someterse primeramente y después solamente lo que hacen es tratar de resistir al diablo y solo esto lo hacen para descubrir que desgraciadamente así no funciona. Ya que la derrota resulta cuando actuamos independientemente de Dios. Cuando somos humildes y no arrogantes y mucho menos autoconfiados o que confiamos en nuestra propia condición, el que derrota al enemigo no va a ser ni tus fuerzas, ni tu confianza, ni nada por el estilo. Realmente es Dios. Por eso nos llama primeramente a someternos a Dios. Entonces, nosotros seremos capaces de resistir a Satanás solamente si nos rendimos primeramente a Dios, si sometemos toda nuestra condición a Dios. Resistir significa solamente permanecer firme contra
u oponerse al enemigo en cada punto. Entonces, la palabra de Dios no nos enseña a andar buscando demonios para que no nos pongamos en esa condición, sino a resistirlos cuando se nos aproximan. Esa es la posición que debemos de tomar como creyentes, como verdaderos hijos de Dios, hermanos. Entonces, vamos a desglosar un poquito la condición de resistir firmemente en la fe. Quiero citar la primera carta de Pedro, ahí en el capítulo 5, en los versículos 8 y 9, y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice para desglosar todo esto. Dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Por lo tanto, vamos a entender que resistir en la fe significa resistir en la autoridad de la palabra de Dios. O sea, no significa resistir en nuestras propias fuerzas, en nuestro ego, en nuestro yo. No. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a resistir al enemigo a través de la autoridad que la palabra de Dios nos da. Y por eso estamos teniendo este tipo de estudios, para que nosotros empleemos correctamente toda la armadura, todos los recursos que Dios nos da en contra de nuestro enemigo común, ¿ok? Y vamos a ver qué es no darle lugar al diablo. Fíjense bien, en Efesios 4:27 nos dice la palabra de Dios que ni deis lugar al diablo. O sea, no dar lugar a Satanás para que opere en tu vida. Eso es no dar lugar. Es provocar que Satanás no tenga parte ni suerte en tu vida a través de la libertad que nuestro Señor Jesucristo ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario. No darle lugar es simple y sencillamente apartarnos del pecado, apartarnos de la tentación y resistir a esa tentación, ¿ok? También tenemos que aprender a recuperarnos nosotros mismos, hermanos. Debemos recuperarnos de las trampas de Satanás, de esa mentira, de esa condición que Satanás trae a nuestras vidas, aplicando estrategias bíblicas. La palabra de Dios nos da todas las estrategias. Recuerden que a Dios no se le ha escapado absolutamente nada. Y Él en su voluntad se ha propuesto darnos vastas estrategias a través de su palabra para poder nosotros resistir correctamente al enemigo en la fe. Entonces, quiero leerles la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2, versículo 26, que dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Es como nosotros nos podemos recuperar. Propiamente debemos de aprender a escapar del lazo que Satanás ha tendido en contra nuestra, para efecto de no estar cautivos a su voluntad. Recordemos que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo trajo la bendición para nuestras vidas de la libertad. Por lo tanto, no tenemos por qué seguir esclavos de Satanás, ¿ok? También tenemos que aprender a abstenernos de los deseos de la carne. Es algo muy difícil, honestamente, porque de alguna manera nos hemos acostumbrado mucho a alimentar a nuestra carne, a nuestra alma. Pero en este sentido, abstenerse significa guardarse de algo y rehusar hacer ese algo. Entonces, cuando nosotros nos abstenemos, significa que nos podemos guardar, o sea, apartar, quitar. No permitir que solamente por un deseo, por una tentación, volvamos a caer en las garras del enemigo. Y debemos aprender a rehusar hacerlo. Ustedes y yo tenemos ya que darle de alguna manera, una orden a nuestro cerebro, a nuestra carne, para que rehusemos hacer cosas indebidas, hermanos. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otra versión dice que batallan contra el espíritu. Nosotros entendemos que es bien puesto el espíritu, el que batalla contra el cuerpo y hasta con el alma, ¿verdad?
También en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo dice: la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. En el 5:22 de primera de Tesalonicenses también nos dice: absténganse de toda especie del mal o de mal. Entonces, si se dan cuenta, la palabra de Dios nos da herramientas útiles en las que nosotros podemos descansar nuestra condición para poder salir avante de la acechanza del diablo. También, hermanos, es importante saber esquivar. Recuerden que cuando uno ve una pelea, un combate, ¿verdad? Por ejemplo, en el box, como he puesto el ejemplo, un buen pugilista sabe cómo esquivar los golpes, ¿verdad? Se mueve de una manera en que permite que el golpe solamente pase y no llegue al blanco. Entonces, esquivar significa evitar o volverse de, quitarse. Ajá. Entonces, debemos evitar cada cosa malvada relacionada con el enemigo. Segunda de Timoteo 2:16 dice: pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué nos llama el apóstol Pablo en este sentido? A que nos quitemos de chismes, a que nos quitemos de estar en esa condición de murmuración. Recordemos que la murmuración es uno de los pecados que más comúnmente se cometen en contra de la iglesia de Jesucristo, en contra de los hermanos, en contra de la fe. Entonces allí tenemos que actuar esquivando esa situación. Si viene alguien: oiga, hermano, fíjese que no es chisme, nomás me lo contaron, agarre usted y dígale: ¿sabe qué, hermano? Con todo el respeto que usted me merece, yo no necesito ser bote de basura de nadie. Por lo tanto, yo no necesito de los chismes, ni de los cuentos, ni de nada de eso, ¿verdad? Porque de esa manera el enemigo teje un lazo muy fuerte en contra de una comunidad cristiana, de una comunidad de fe. Entonces nosotros tenemos que esquivar, saber esquivar. También debemos aprender a permanecer. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 6, versículos 13 y 14, y dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Entonces, cuando nosotros mantenemos nuestro territorio, estamos defendiendo lo que ya es legítimamente nuestro, estamos permaneciendo. Cuando nosotros, por situaciones en donde nos dejamos vencer por el enemigo a través de la tentación, de la mentira, de la trampa que Satanás teje o tiende en contra de nosotros, desgraciadamente no estamos permaneciendo en la fe, no estamos permaneciendo en el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar todo eso. Estar bien alertas, bien ceñida nuestra cintura con la verdad, porque la verdad nos hará libres, dice Juan 8:32, ¿verdad? Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, Dios nos ha traído a libertad, hermanos, y por eso podemos ya permanecer en el territorio que el Señor ya nos ha ganado, que es el territorio de la verdad. Es el terreno que Dios nos ha dado en herencia por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces también tenemos que estar alertas. Acuérdense que si uno se duerme en sus laureles, lo leíamos hace ratito, el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. El que no está alerta, hermano, desgraciadamente es una presa muy fácil. En estos tiempos que estamos viviendo y que tenemos que estar a la distancia, nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta desgraciadamente de que hay muchos hermanos que están ya hasta apostatando de la fe. Lo he dicho en otras ocasiones y lo quiero repetir porque es desgraciadamente es una condición en la que no debemos caer. Dios nos llama a permanecer firmes en la fe y eso no tiene que depender ni de la distancia, ni de que podamos estar reunidos físicamente, ni nada por el estilo. Recordemos que nosotros estamos basados en la condición espiritual y la condición espiritual nos tiene que traer a una realidad. Independientemente del espacio físico que nos separe, estamos unidos. El Espíritu Santo es el cemento, es la argamasa, es el adhesivo que nos puede unir, ¿verdad? Como familia en Cristo.
y eso nos trae bendición. Entonces, al estar alerta, podemos leer en la segunda carta de Pedro 3:17 que nos dice: así que ustedes, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Esto nos lleva a tener que estar alertas constantemente. Jesucristo nos compara, ¿verdad?, como con las vírgenes prudentes y las insensatas. ¿Qué hace la virgen prudente? Está alerta. Mantiene su lámpara llena de aceite, ¿verdad?, para que todo el tiempo pueda estar alumbrando. La lámpara nos indica, pues, justamente esa condición de alerta. Y las vírgenes insensatas, desgraciadamente, están viendo la vanagloria de la vida, están ahí chacoteando, haciendo de su desorden, y cuando viene el Señor, encuentran que sus lámparas están vacías. Quieren pedirle a las prudentes, y las prudentes dicen: ¿sabes qué? No, ve y compra a ver a dónde encuentras. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas, constantemente llenando nuestra lámpara a través de la palabra de Dios, a través de la realidad que tenemos con nuestra relación personal, a través de la oración, y posteriormente vamos a ver que también en el ayuno. Pero bueno, también debemos aprender a probar los espíritus, hermanos. ¿Por qué? Porque hay gente que se acerca trayendo de alguna o de otra manera, así como el coronavirus, que no sabemos ni quién nos los pueda pegar, porque no es tan pequeño, tan increíblemente pequeño, es microscópico esa proteína, esa molécula, que la verdad nadie nos daríamos cuenta, y nadie nos hemos dado cuenta de qué manera puede ser transmitido. Obviamente sabemos que es por las gotículas y no sé qué, pero realmente no sabemos ni quién lo puede traer, ni sabemos quién lo puede aportar. Ustedes saben que yo fui asintomático desde el principio y pude haber, si no me hubiera quedado aquí recluido, ¿verdad?, guardado como debe de ser, pues pude haberlo diseminado inconscientemente, y mucha gente pudiera haber enfermado gravemente y no presentado la misma condición que yo. Entonces, en ese sentido debemos aprender a probar los espíritus, porque hay gente que, así como traen el coronavirus y no se ve, hay gente que trae demonios, huestes de maldad en su condición, y muchas ocasiones no son perceptibles para el ojo humano, para la percepción humana, no. Nosotros tenemos que estar bien claros de que esto es espiritual, y que por eso tenemos que orar a Dios que nos permita tener discernimiento de espíritus, que nos dé ese don. Anhelemos ese don, hermanos, porque muchas veces permitimos que la gente se nos acerque y nos infecte de esos bichos que trae, de esos demonios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, debemos de probar los espíritus evitando el engaño, porque muchas ocasiones hay gente que se nos acerca con una mentira, y nosotros nos vamos con esa mentira y empezamos a actuar y empezamos a hacer cosas que la verdad como hijos de Dios no nos conviene. Entonces, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios nos alerta y nos dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto quiere decir que hace tiempo, ¿verdad?, yo me atreví a mandar un mensaje de que tuvieran mucho cuidado en cuanto a las doctrinas que pudieran recibir a través de YouTube, a través de ir a otras iglesias, a otras congregaciones, porque de alguna manera pues yo no sé a dónde andan metiendo ustedes sus ojos y lo que dejan que entre a su sistema. Entonces pueden llegar a caer en las manos de algún engañador, de algún falso profeta, de algún falso maestro, y que lejos de afianzarlos en la fe, desgraciadamente al rato anden, como la palabra de Dios dice, como niños fluctuantes, ¿verdad?, como niños que no se asientan, que pueden ser llevados por doquier viento de doctrina. Y eso es lo que no debemos de permitir, hermanos. Tenemos que aprender a discernir los espíritus para que cuando nos sea declarado algo, sepamos si viene de Dios o no. Probar significa examinar. O sea, nosotros tenemos que ir escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad?, meditándola, y cuando encontramos algún verbo, algún sustantivo, alguna frase que nos llama la atención,
pues tener en consideración por lo menos de buscar ya sea sus sinónimos o su significado en el diccionario. Y si es un diccionario bíblico, pues mejor. Pero si no, por lo menos examinar, darse a la tarea de tamizar un poquito lo que escuchamos, lo que vemos, lo que estamos analizando, ¿ok? Entonces, fíjense bien que no estamos obrando con incredulidad cuando probamos los espíritus de aquellas personas con quienes entras en contacto o en operación alrededor de ti. No por el hecho de buscar, ¿verdad? Probar a los espíritus o buscar probar la palabra que se te es dada. Yo por eso les he dicho muchas ocasiones, usen su palabra, usen la Biblia. ¿Para qué? Para que no sea dogmático, para que no sea nada más lo que yo digo y ustedes en automático lo den por un hecho o por una verdad. Nosotros tenemos el derecho de ver la palabra de Dios, hermanos. Para eso se nos fue dada, para eso nuestro Señor nos las reveló, para que cada uno de nosotros podamos buscar si realmente lo que yo les estoy diciendo es correcto o no. Y de esa manera también las personas que se les acercan, cuando les hacen alguna declaración, tengan ustedes la oportunidad de decir, ok, lo que tú me dices, déjame discernirlo, déjame probar que realmente viene de parte de Dios. Te podrán decir, oye, pero ¿por qué pruebas? Eso tal parece que estás actuando con incredulidad. No, no es incredulidad, simplemente es a lo que somos llamados. La palabra de Dios nos dice claramente, no creas a todo espíritu, sino prueba, examina si realmente vienen de Dios, ¿ok? Entonces, fíjense bien que si son verdaderos, pues obviamente van a pasar el examen. Ahora, ¿cuál es el examen? El examen es que venga establecido en la palabra de Dios. Recuerden que Dios solamente va a respaldar su palabra. No va a respaldar mi palabra, por muy pastor que sea yo. No va a respaldar la palabra de un apóstol o de un superprofeta que no venga de Dios mismo. Si el profeta, el apóstol, el pastor, el maestro, ¿verdad? Lejos de realmente declarar la palabra de Dios, está haciendo una declaración personal en relación a sus sentimientos, emociones, lo que en su corazón esté, eso no lo va a respaldar Dios. Nosotros no podemos caer en esa mentira. Satanás quiere que caigamos en esa mentira, pero nosotros tenemos que estar bien truchas, bien alertas. Debemos evitar los falsos maestros por consiguiente, hermanos. Cuando recibimos falsos maestros dentro de nuestra casa, ¿verdad? Dentro de aljaba de Dios, por eso soy muy cuidadoso en ese sentido, hermanos. Pues simplemente nos convertiríamos en príncipes o en partícipes de su maldad. Al hacer caso de un falso maestro, pues vendríamos a actuar no como la palabra de Dios dice, sino como ese hombre pudiera decir. Nosotros debemos aprender a defender nuestro hogar. ¿De qué? De los ataques del enemigo. Es por eso que el celo que tengo como pastor hacia sus vidas, hacia su integridad espiritual, es fuerte, porque tengo una responsabilidad no solamente moral, sino tengo una responsabilidad espiritual de cada uno de ustedes delante de Dios. Yo tendré que dar cuentas de cada uno de ustedes, hermanos. Y es por eso que yo siempre estoy tratando y animándolos, hasta siendo de alguna manera incisivo, para muchos a lo mejor hasta molesto de que les estoy constantemente recomendando, lean la palabra de Dios, involúcrense, no sea nada más espectador, verbalice, ore, empiece realmente a declarar lo que Dios habla en su palabra, porque es como como yo puedo enseñarles a ustedes también a defender nuestra casa. Gracias a Dios tenemos un hogar, un lugar donde reunirnos físicamente, pero también ahorita a través de la distancia también tenemos este espacio que es para nosotros el hogar que Dios nos está permitiendo tener en estos momentos a través de los medios de comunicación. Debemos de defender esto. Yo les pido de favor que cuando se den cuenta de que algún hermano empieza a tener alguna variación en cuanto a la doctrina que manejamos, que empiecen ustedes a saber que alguien empieza a visitar alguna otra congregación, algún otro maestro que propiamente no está autorizado por aljaba de Dios, pues le hagan primeramente la recomendación de no hacerlo,
que puedan tener un espacio en donde le puedan exhortar propiamente, y si no, pues llevarlo hasta la condición de acercarlo a mí, para yo en esa condición poder hacerle las anotaciones pertinentes, decirle exactamente lo que pueda o no pueda suceder, y de esa manera nosotros nos estamos defendiendo de los ataques del enemigo. La segunda carta de Juan, en el capítulo 10, versículo 11, en los versículos 10 y 11, dice: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, la doctrina que nosotros dictamos, que es la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesucristo, ¿verdad?, no la reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La Biblia nos advierte todo eso, hermanos. Entonces, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. También tenemos que aprender a hacer a un lado las cosas que no nos convienen, ¿verdad? Debemos hacer a un lado esos asuntos mundanos que pueden evitar que seas un buen soldado, que seamos buenos soldados. Recuerden que fuimos llamados al gran ejército de Jehová, ¿verdad? Hacer a un lado es una acción defensiva que debemos tomar. O sea, simplemente apartar de nosotros algo que pueda venir a hacer un daño, ¿ok? La palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: tú, y te está hablando a ti, me está hablando a mí, pues dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, a fin de agradar a Jesucristo. Tenemos que aprender a no enredarnos ya con las cosas de la vida. Hebreos 12:1 también es muy claro y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El hecho de quitarnos o despojarnos de ese pecado que nos asedia es despojarnos de las tentaciones que este mundo da, ¿ok? Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Entonces nos damos cuenta de que nos pide que no nos enredemos con las cosas del mundo o de la vida, que nos despojemos de todo el peso del pecado que nos asedia y que desechemos toda inmundicia. Entonces es hacer a un lado todo eso, hermanos. Nos llama, dice aquí, despojarnos de toda maldad. Podemos estudiar Efesios, y se los voy a pedir que por favor lo hagan en sus hogares, desde el capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 32. No lo leemos por tiempo, hermanos, pero allí nos enseña a despojarnos de todo comportamiento maligno y que se nos lista a través de esos versículos, ¿ok? Entonces, esto es lo que el Señor nos da como una guerra defensiva, una estrategia para defendernos. Y en esta guerra defensiva, hermanos, allí en esos versículos nos enseña a ponernos la armadura de Dios. Efesios 6:11 prácticamente nos dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerden que Él está acechando, buscando a quien devorar. Entonces tenemos que ponernos la armadura que Dios nos da. Ponerse nos indica una acción que debemos tomar. Y esta descripción básica de la armadura de Dios se nos fue dada en Efesios 6, del versículo 10 al 17. Podemos leer ese pasaje en nuestro hogar y vamos a ir desarrollando todo esto, hermanos. Entonces, Pablo introduce la materia de la guerra enfatizando que la batalla no es natural, no es contra carne y sangre. Dice que que las armas naturales
son inefectivas. Nosotros debemos de ya tener en consideración que nuestras armas no son carnales. Son armas poderosas en Dios que Él mismo nos ha dado y que ahorita vamos a ir desglosando poco a poco. Las batallas espirituales deben ser peleadas con armas espirituales. Hay una aseveración muy correcta que se hace, que se dice que, por ejemplo, no podemos sumar manzanas con peras, ¿verdad? Porque obviamente no tendríamos un resultado. Entonces nosotros no podemos actuar con las armas carnales, con las armas de este mundo, en contra del reino de las tinieblas. Tendremos que aprender a utilizar el armamento que el Señor nos da. Armas efectivas porque son armas espirituales, ¿ok? Pablo describe la armadura que tenemos que usar en esta guerra espiritual. Y ahora sí me voy a permitir leer el capítulo 6 de Efesios, de los versículos 13 al 17, para establecer esto e irlo desglosando, ¿ok? Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El propósito de la armadura que nos muestra aquí el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, este propósito es de ser capaz de permanecer en contra de los engaños, de las astucias, de las maldades del enemigo, que es Satanás. Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Esa es una responsabilidad personal, hermanos, el ponernos la armadura. Déjenme decirles que cuando un soldado va a la guerra, ¿verdad? La responsabilidad del ejército es proveerle de una armadura y de, obviamente, armas. Tiene que proveerle de una defensa. Actualmente, obviamente, no se utiliza una armadura como antaño, que se utilizaba, pues, obviamente, el peto y el yelmo y los guantes de metal y todo eso, no. Ahora se les provee propiamente de un chaleco antibalas, ¿verdad? De un escudo antimotines y cosas de esa naturaleza. Un casco de una manera muy particular que ya impide el paso hasta de una bala. Pero bueno, en ese sentido, Dios nos ha preparado y nos está proveyendo como un buen ejército de toda esa armadura. Yo me estoy asegurando de que ustedes tengan esa armadura, pero es su responsabilidad. Es la responsabilidad personal de cada uno el ponerse la armadura. Porque si ese soldado se atreve a ir a la guerra sin armadura, sin habérsela colocado correctamente, sin tener consideración de lo que va a ir a hacer, pues desgraciadamente va a salir muy lesionado y posiblemente hasta muerto. Entonces, la responsabilidad que se nos imputa personal es aprender a ponernos la armadura que el Señor nos ha dado. Entonces, vuelvo a repetir, Efesios 6:11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios, vístanse. No dice, vengan y los voy a vestir. No, dice, vístanse para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Romanos 13:14, capítulo 13, versículo 14, dice, al contrario, vístanse del Señor Jesucristo y no satisfagan los deseos de la carne. Pero si se dan cuenta, es una orden que se nos da, vístanse. En ningún momento la palabra de Dios nos enseña que vamos a ser vestidos por alguien o por algo. No, aquí el Señor es muy claro. Tú y yo tenemos que aprender a vestirnos. Romanos 13, versículo 12, nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Hoy más que nunca podemos ver que el día del Señor se acerca. Que a pasos agigantados nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y tendremos la condición de la manifestación. Entonces dice, la noche está avanzada
y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La frase ponerse significa ponerse de una vez y por todas. O sea, nuestra armadura espiritual, hermanos, no es como un uniforme atlético, no es como un pants que te pones solamente durante el juego. No es que te pongas tus shorts, ¿verdad? Tus calcetas, tu playera y salgas a jugar y después vienes y te los quitas y andas como si nada. Porque obviamente eso es un juego, eso es algo natural, algo aquí en la tierra, en la carne. Pero la verdad que la armadura espiritual es que te la pones una vez y debe ser para siempre. Y la debes dejar puesta el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la guerra espiritual en la que estamos inmiscuidos tú y yo, queramos o no, es una guerra de por vida. Es una guerra para siempre. Y si tú te quitas la armadura, mi hermano, desgraciadamente vas a estar expuesta a las acechanzas del diablo, a los dardos de fuego del enemigo que va a estar dando batalla a tu vida mucho. Fíjense bien que a semejanza de un soldado en el campo de batalla que no se quita su armadura, nosotros también no debemos dejar nuestra armadura hasta que nos vayamos con el Señor. Entonces todo esto que estamos aprendiendo, hermanos, es de por vida y para la vida eterna. Amén. Entonces, si no tienes puesta tu armadura en todos los tiempos, pues desgraciadamente te vuelves vulnerable al enemigo. Haciendo referencia a lo que estamos viviendo ahorita, sabemos que hay un sector de la población más vulnerable que otro, ¿verdad? Aquellas personas que desgraciadamente han tenido enfermedades crónicas, que padecen enfermedades crónicas, enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad, de alguna manera es un grupo más vulnerable que las personas que de alguna manera estamos pasando por una condición de salud. No es lo mismo un cuerpo que está de alguna manera deteriorado por ese tipo de enfermedades a un cuerpo que está sano. Entonces, cuando nosotros nos quitamos la armadura o no nos la ponemos adecuadamente, estamos como ese grupo vulnerable ante el ataque del enemigo, ¿ok? Entonces es sabio chequear con frecuencia que cada pieza de tu armadura espiritual esté todavía en su lugar. Humanamente es sano que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo claro de mi mamá. A mi mamá, gracias a Dios, mi hermana Esperanza, como doctora, constantemente le está checando, ¿verdad? Todos sus signos. Le checa la presión, le checa el índice de saturación de oxígeno, le está checando también su condición de ritmo cardíaco, de cómo está comportándose, por si alguna situación se sale de los parámetros normales de mi mamá, pues en automático activarse y hacer el protocolo de medidas que se deben tomar para auxiliar a mi mamá. Entonces, nosotros tenemos que estar constantemente checándonos. Hay un término en inglés que se llama check-up, que es un chequeo general que se debe realizar por lo menos una vez al año, ¿verdad? En personas mayores de 40 años, y que eso nos permite de alguna manera ver cuando nuestro organismo empieza a tener fallos o deterioros. Es exactamente lo mismo que debemos hacer con nuestra armadura espiritual, constantemente estarla checando. ¿Cómo la puedo checar? Pues a la luz de la palabra. Recordemos que la Biblia es el espejo más fiel que podemos tener para poder observar nuestra condición real. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, pues el Señor nos muestra nuestra verdad, nuestra realidad de cómo estamos armados. Si en algún momento nuestra armadura ya está deteriorándose o se está desgraciadamente dejando sin cuidado, por ejemplo, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, se empieza a deteriorar nuestra armadura porque el enemigo está atacando. Y acuérdense que aún en los metales hay fatiga de materiales. Un metal, por muy fuerte y resistente que pudiera ser, al paso del tiempo, si no se le da mantenimiento, desgraciadamente ese metal va a sufrir lo que se llama fatiga de material y tarde que temprano va a ceder. Se va a romper, se va a resquebrajar.
Si entra la corrosión, la oxidación a un metal, por muy fuerte y muy grueso que sea, hermanos, tarde que temprano ese metal va a ceder y va a dejar de funcionar para lo que estaba puesto allí. ¿Ok? Por ejemplo, en un puente, si no se está chequeando constantemente la armadura del puente, y si no se revisa y si no se le da mantenimiento constante a los ejes de ese puente, desgraciadamente va a venir la fatiga de materiales y va a sufrir ruptura, va a sufrir pérdida. Y se puede romper ese puente y va a haber pérdidas hasta lamentables, ¿verdad? Humanas, cuando se caiga ese puente. Entonces nosotros tenemos que aprender a chequear con frecuencia cada pieza de la armadura espiritual y ver que todavía esté en su lugar, que esté en el lugar adecuado. Entonces, vamos a empezar a ver la división de la armadura. Y quiero decirles que la armadura cubre 3 cosas que ya hemos hecho en el pasado. Dice, la palabra de Dios dice, habiéndose puesto, ¿verdad? La armadura indica que tú ya lo has hecho si eres un creyente. En algún momento de tu vida, tú ya te pusiste la armadura de Dios desde el momento en que empezaste por fe, depositar tu confianza en Jesucristo, haciéndolo tu Señor, tu Salvador. Después viene que debemos de aprender a ceñir nuestra cintura con la verdad. También debemos revestirnos con la coraza de la justicia. Ya lo leímos ahí en el versículo 14, en el versículo 15 dice que debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, la segunda división incluye cosas que han de ponerse en el presente, actualmente. Eso ya lo hicimos. Pero ahora, día a día, tenemos que tomar el escudo de la fe, tomar el yelmo de la salvación y tomar la espada del Espíritu. En Efesios 6:11, Pablo enfatiza, ya lo leímos, pero quiero hacer este comentario. Enfatiza el ponernos toda la armadura de Dios. Recordemos que la palabra toda es una palabra absoluta que no admite, ¿cómo se llama? Divisiones, que no admite pedacitos. Nosotros debemos ponernos toda la armadura de Dios. Algunos de nosotros muchas veces nada más estamos preocupados por ponernos una sola pieza y nos preocupamos más por una pieza de la armadura de Dios hasta el punto que las otras son olvidadas. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que se abocan y se dedican exclusivamente a orar, a orar, a orar. Es muy bueno eso. Pero si no tomamos también la palabra de Dios, muchas ocasiones nuestras oraciones empiezan a ser desviadas por los ataques del enemigo y después ya nada más son puras pediderías. Nos volvemos pedinches. Cuando nosotros tenemos que aprender a que en la oración hay muchos tópicos que envuelven nuestra vida, que envuelven nuestra realidad, que no nada más son pedir, pedir, pedir. Hay tópicos de agradecimiento. Hay tópicos en donde nosotros tenemos que exaltar el nombre de Dios, adorarlo, bendecirlo porque Él es digno y cosas así, ¿verdad? Entonces, debemos tener puesta toda la armadura o podemos encontrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? En una condición como, entre comillas, un experto en el uso de la espada del Espíritu, por ejemplo. Y así y todo, ser derrotado porque te olvidaste de tener el escudo de la fe. Entonces, todo tiene que ser en un conjunto. Recordemos que Dios es integral. Él no es parcial. Tiene todo bajo su control. Es completo, integral. Entonces, también tenemos que aprender a ponernos el cinto. La primera pieza de la armadura en abrocharse debe ser el cinturón o el cinto de la verdad. En el mundo natural, hermanos, un traje de armadura era atado con un cinturón, un cinto, el cual sostenía a las demás piezas en el lugar correcto de la armadura, ¿verdad? Entonces, la verdad, que es la palabra de Dios, es el cinto espiritual al cual todas las demás piezas de la armadura
deben ser sujetas o atadas. Es una bendición en poder entender todo esto, hermanos, porque muchas ocasiones nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en muchas otras cosas y menos en la verdad. Nosotros no actuamos en la verdad a veces. Por eso es necesario que primero, lo primeritito que tenemos que hacer es actuar con la verdad. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que nuestra balanza sea la justa, la correcta, la verdadera. Que el hecho de que nosotros tengamos a bien disponer de un tiempo para cualquier cosa sea en ese estricto apego, al apego de la verdad. ¿Ok? Entonces, el primer ataque de Satanás sobre el hombre, si se acuerdan, fue en relación con la verdad. Nosotros podemos ver ahí en Génesis 3, versículos 2 y 4, cuando la mujer le respondió a la serpiente. Cuando le pregunta, oye, ¿qué te dijo Dios? ¿Por qué no puedes comer de todo árbol? Dios no le dijo eso. Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, excepto, le pone una restricción, un límite, por amor y por una condición muy particular, para que pudiéramos tener vida eterna. Dice, excepto del fruto del árbol del bien y del mal, ¿verdad? De la sabiduría. Entonces, la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella le respondió correctamente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. El enemigo sabe perfectamente bien emplear su estrategia del engaño. Dios estaba refiriendo correctamente a la muerte espiritual, a lo que realmente le interesa a él. La muerte física, hermanos, si él es capaz y fue capaz de crearnos de la nada, del polvo, ustedes no van a querer, no vamos a poder creer, no vamos a poder tener la fe suficiente como para saber y aceptar que Él puede restaurar este cuerpo físico cuando le dé la gana. Claro que sí, Él puede. Es más, Él nos ha prometido un cuerpo glorificado para la vida eterna. Y yo creo fielmente, y ustedes también tienen que tener esa fe y esa confianza de que Dios va a llevarnos a la vida eterna en ese cuerpo glorificado. Él va a proveer de ese vehículo especial para poder transitar en la vida eterna. Este estuche, este cuerpo físico, fue diseñado para transitar aquí en la tierra. Y por eso fue tomado del polvo de la tierra, para que pudiera existir en esta tierra, bajo estas condiciones, bajo esta atmósfera. Entonces, el enemigo le dice, no vas a morir. Pero él se estaba refiriendo a la condición física en ese momento. Por eso Adán y Eva, cuando después de que toman una decisión equivocada, que es el pecado, no mueren físicamente instantáneamente. Y entonces le dan credibilidad al enemigo. Le dan credibilidad a la palabra que la serpiente les dice. Y ellos se dan cuenta de que no mueren físicamente. Por lo tanto dicen, lo que dice es correcto. ¿Cuántas veces el enemigo ha traído a tu vida enseñanzas equivocadas que desgraciadamente traen una condición fuerte para tu vida después? ¿Qué fue lo que sucedió con Adán y Eva? Pues simplemente fueron separados de la gloria de Dios. Fueron sacados del huerto de Edén y se puso una lanza, una espada flameante, ¿verdad? Que impide el paso de regreso. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para tenderse como puente y para que nosotros pudiéramos regresar a ese lugar santísimo, a ese lugar de la presencia de Dios. Efesios 3:12 nos dice que ahora, por la fe que tenemos en Cristo Jesús, tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia, a ese lugar celestial, a ese Edén, a ese paraíso, hermanos. Y es por eso que nosotros no tenemos que hacer caso a cualquier persona, al enemigo. Entonces, la verdad nos va a proteger de las mentiras y de los errores doctrinales que el enemigo trae a mucha gente. ¿Cuánta gente desgraciadamente se está perdiendo por un error doctrinal? Hablaba yo la vez pasada acerca del caso de Waco, Texas, que por un error doctrinal, un pastor, ¿verdad?, se dejó influenciar por el enemigo, porque no es otra cosa,
tergiversando la palabra y llevando a una comunidad al suicidio colectivo. Eso pues obviamente va a traer consecuencias y trajo consecuencias para esa gente. Entonces, la verdad es la que ciñe nuestra armadura espiritual. Y hemos de tener nuestros lomos, o sea, nuestros órganos vitales espirituales cubiertos con la verdad. Dice allí en Efesios 6:14, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? Y con esto termino por esta ocasión. Voy a tener que dividir este tema porque es extenso. Y primero Dios, espero que el día martes pueda yo transmitirles la parte siguiente para que de esa manera puedan ustedes continuar con esta enseñanza. ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo claramente y enfáticamente, muy puntualizado, ahí en Juan 14:6, yo soy la verdad. Entonces, imagínense ustedes de qué tanta bendición es ceñirnos con el cinturón de la verdad. Estamos ciñéndonos simple y sencillamente con Jesucristo mismo para atar correctamente toda la armadura que el Señor nos da. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Eso nos lo dice Juan 14:17, porque Dios es verdad. Y Romanos 3:4 es lo que nos declara. Dios es verdad. Por lo tanto, hermanos, si nos damos cuenta, se amalgama la Trinidad en esa bendición de ceñirnos con la verdad. Nos ceñimos con Jesucristo, nos ceñimos con el Espíritu Santo y nos ceñimos con el Padre Celestial. ¿Qué bendición es esa? Por último, en el Salmo 119, 151 nos dice que la palabra de Dios es verdad. Y Colosenses 1:5 lo reafirma y dice, el Evangelio es verdad. Entonces, hermanos, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy y vamos a tener la bendición de continuar para el día martes. De hecho, voy a continuar ahorita grabando esta predicación para no perder el hilo, pero sí lo voy a dividir para efecto de no llevarme muchísimo tiempo. Que Dios les bendiga esta noche. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta bendición que tenemos de poder ceñirnos con la verdad, con Jesucristo mismo, con Dios mismo. Padre, te damos muchísimas gracias por esta bendición que tenemos a través de tu palabra. Te rogamos, bendito Rey, que seas tú en nuestras vidas a través de este ceñimiento de nuestra cintura, que tú seas el que amalgame toda la armadura que nos has dado, Señor, que podamos defendernos en contra de nuestro enemigo, Señor, a través de la verdad, que podamos ser capaces de declarar tu palabra, Señor, correctamente delante del enemigo cuando nos acecha, que seamos como tú, y eso es lo que tú buscas, Señor, que nosotros nos conformemos a tu imagen y semejanza, que en el día malo, Señor, nosotros podamos levantar nuestra voz con autoridad y denuedo, declarando la verdad de nuestras vidas. Que seamos como tú, Señor Jesús, cuando fuiste atacado por el enemigo, tentado después de esos 40 días de ayuno, allí en el desierto, en donde Él te declaraba la palabra tergiversada, acomodada para su beneficio, pero que tú sabiamente, Señor, porque tú eres la verdad, dijiste claramente, escrito está. Y al decir escrito está, hiciste la reflexión y la referencia más correcta para defender de ese ataque tu condición. Enséñanos y ayúdanos a defender nuestra condición de vida a través de esto que estamos aprendiendo, ceñidos con la verdad. Padre, a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Ayúdale a mis hermanos a seguir buscando de tu palabra, Señor, a seguir nutriéndose con ese maná que tú has dado desde el cielo, que es tu bendita palabra. Anímalo, Señor, a no caer presa fácil del enemigo, porque ellos están estudiando, leyendo, escudriñando tu palabra y aprendiendo todo esto, Padre. En el nombre de Jesús, yo los bendigo y declaro que la verdad que están aprendiendo
los está haciendo libres. Les amo en el Señor, mis hermanos. Que tengan una excelente noche. Y el día martes continuamos con esto. No se lo pierdan, por favor. Que pasen buena noche.